Al libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Amén. Leamos todos esta palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Está escrito así: Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Diga conmigo: Señor, te damos gracias. Habla mi vida a través de tu palabra. Amén. Tome su lugar, desocupe sus manos y denle un aplauso al Señor con alegría, diciendo gloria a Dios, a su nombre. Digan gloria al Señor. Hay mucha información dentro de estos dos versículos, como en toda la Biblia, pero quiero centrarme en esta palabra en específica. Algo que paso a rescatar de inmediato, o sea, lo primero que tendríamos que rescatar de esta palabra es lo siguiente. Diga conmigo: Dios tiene cuidado de mí. Esto es claro, ¿no? Queda claro para nuestra vida. Dios tiene cuidado de nosotros. Ahora, si nosotros le damos a el encargo de algo a alguien, le encargamos nuestra casa para que nos la cuide mientras vamos de viaje, le encargamos nuestro auto si se lo prestamos para que no lo dañe, para que no lo destruya, le prestamos a un familiar o a nuestro hermano, hermana, una camisa, un pantalón o lo que sea, y le pedimos que nos lo cuide porque lo necesitamos. Regularmente, escúcheme bien, pedimos que esa persona lo cuide, y esa persona pueda que lo haga como también pueda que no lo haga. Dejaste tu casa encargada a la persona, pero la persona no podía estar 24 horas mirando tu casa, pendiente de tu casa, y algo pasó en tu casa. ¿Por qué? Porque esa persona a la cual tú le encargaste o le encomendaste algo a cuidar no es una persona omnipresente. Quiere decir, no está en todo lugar al mismo tiempo y a la misma hora. Es imposible que eso pase. Diga gloria a Dios. Entonces, esa persona a la cual se le ha puesto algo al cuidado puede cometer errores y pueda que no lo cuide de la manera como nosotros quisiéramos. Ahora, cuando la Biblia dice que Dios tiene cuidado de nosotros, no podemos comparar el cuidado de alguien al cuidado de Dios. Diga conmigo gloria al Señor. Porque el cuidado de Dios sí tiene las características del mismo Dios. Es un cuidado omnipresente. Esto quiere decir que Dios está cuidando en todo lugar, sea donde sea. Diga conmigo gloria a Dios. Entonces podemos decir que la cobertura del cuidado de Dios es en todo lugar, en todo tiempo, en todo momento. Nada se escapa del Señor. Diga gloria a Dios. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta. Dios cuida de mí, dice su palabra. Pero antes de la Biblia decir que Dios tiene cuidado de ti y de mí, me dice el Señor que tenga cuidado con el enemigo que me hace perder ese cuidado del Señor. Todos queremos ser cuidados, claro que lo deseamos. Necesitamos la protección, necesitamos estar bajo la sombra del Omnipotente. Ahí queremos estar y necesitamos estar en ese lugar. ¿Por qué? Porque no tenemos las características de Dios, o no somos Dios para decir que todo lo podemos hacer. ¿Cuál vendría a ser el enemigo, amados hermanos, de esa protección? Y ojo, porque no es solo de esa protección, es el enemigo también del cumplimiento del plan de Dios en nuestra vida. Este enemigo ataca el plan de Dios para que Él no se cumpla, y este enemigo ataca, amados hermanos, al cuidado de Dios en nuestra vida para que no se cumpla. ¿Cuál enemigo, pastor? Y sabe, este enemigo es tan común, este enemigo es tan real, y este enemigo, lo peor de todo, es que lo enfrentamos todo el tiempo, y a veces lo hacemos varias veces el mismo día. Diga conmigo gloria a Dios. Pero ahí está el consejo que hace Pedro a la iglesia. ¿Qué es lo que Pedro le dice a la iglesia? Le dice: echad, ojo a esto por favor, echad ¿qué cosa?
toda vuestra ansiedad. Ojo con esto, por favor. Echad toda vuestra ansiedad en el Señor. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es el resultado de la desesperación, o la ansiedad es el resultado de querer que las cosas ocurran a un ritmo más rápido. Diga conmigo, gloria a Dios. O sea, de que lo que vaya a pasar en un año, no quiero esperar un año, quiero que pase en este momento. Por eso es que hay gente que por ansiedad termina haciendo cosas, escúcheme bien, termina haciendo cosas de las cuales se da de cuenta que más bien necesitaba el proceso para llegar a ese lugar. Pero hay gente que se salta el proceso porque dice: este proceso está muy largo, es mucho tiempo, la vida no me va a alcanzar, el tiempo no está de mi lado porque me voy a envejecer, porque está pasando tan rápido el tiempo. Y la persona, si es posible saltarse un proceso, la persona se lo salta. Se salta el proceso para conseguir un empleo, se salta el proceso de la educación si es posible porque no estudió, se salta el proceso de la familia porque se quiere casar hoy y en este preciso momento y formar un hogar, una familia, y después vienen los problemas porque no se tomó el tiempo o el proceso de conocerlo. Esto dentro de muchas otras cosas, y todo esto deriva de una sola cosa, de la ansiedad, que es el producto de querer que las cosas pasen lo más rápido posible. Diga gloria a Dios. ¿Y qué es lo que la Biblia dice? Humillaos bajo la mano poderosa del Señor. ¿Para qué o por qué dice la Biblia? Porque Él os exaltará cuando sea tiempo. No dice cuando nosotros queramos, porque eso es lo que produce la ansiedad. Quiero la exaltación de Dios. ¿Cuándo? Ya, sin proceso si es posible. Incluso hay gente que le ora al Señor que no quiere el proceso, no quiere el proceso. Y al decirle al Señor que no quieres o que te quite del proceso, le estás diciendo: déjame mal preparado y yo me las arreglo de aquí en adelante, a su nombre. Déjame mal capacitado que yo miro cómo hago de aquí en adelante. Cuando el Señor conoce de tiempos, el problema es cuando nosotros caemos en la ansiedad. ¿En qué ansiedad? La ansiedad del tiempo también, a su nombre. Ansiedad del tiempo, porque a veces sentimos que la vida no es tan larga. Bueno, de una edad en adelante, cuando somos jóvenes, cuando somos muchachos, el tiempo es lo que menos interesa. ¿Cómo hace el muchacho cuando cumple 11 años? Se lo quiere dar a conocer al mundo entero. 11 añitos. ¿Cómo hace cuando cumple 15? Bota la casa por la ventana. 15 años y sumando. Cuando llega a los 40 lo celebra de igual manera. Ahí no le quiere decir a nadie que cumplió 40, cumplió 41. Cuando llega a los 50 no dice 50 y sumando. No, ahí ya usted siente que la vida se le empezó a acabar, que la vida se le empezó a pasar, y esto trae ansiedad a la vida de la persona. Pero si nosotros vamos a la Biblia, vamos a encontrar que la gente que supo esperar el tiempo que dice la Biblia que se tiene que cumplir, las cosas llegaron cuando tenían que llegar. Ejemplo, hablemos de un hombre que iba nadando en contra de la corriente. O sea, que la bendición que él quería no era para él. En otras palabras, no era su bendición, era la bendición de alguien más. Obviamente estamos hablando de Jacob. Jacob desde su propio nacimiento ya tenía marcado su lugar dentro de la familia, y no era el lugar de la bendición más grande que recibía la familia, era el segundo lugar. El primer lugar ya tenía un nombre, ya tenía una persona, ya estaba marcada desde nacimiento, y esa bendición era para esa persona. Pero quien tenía el segundo lugar la quería, la anhelaba, y no se la pasaba persiguiendo a su hermano y diciéndole: hermano, dame la bendición. Encontramos a un Jacob que se dedicó a cocinar,
Encontramos a un Jacob que se dedicó a ser un hijo, aunque su padre no lo quería, de la misma manera que su hermano, igual era un hijo, más hacia el lado de la mamá. Pero no vemos a un Jacob desesperado buscando cómo hacer para quitarle lo que era del hermano. Más bien lo vemos un día preparando su comida, tranquilo, a su nombre, preparando su alimentación. Vemos a alguien que llega con ansiedad por lo que estaba sintiendo, quería comida, llega medio desesperado y le dice a su hermano: dame de ese guiso que estás preparando, quiero comer en este momento. Entonces él ve, escúcheme bien, él ve que ese momento es un momento propicio, y es la primera vez que Jacob le dice eso a su hermano: véndeme tu primogenitura. ¿De qué me sirve? Igual me voy a morir de hambre. Aunque una persona no se muere de hambre en un segundo, o por no haber comido una comida específica, no se muere de hambre. Entonces él le dice: ¿de qué me sirve? Es tuya, te la regalo, dame ese guiso rojo. Cuando llegó el tiempo, no fue cuando Jacob presionó las cosas, fue cuando la situación puesta por Dios, Dios pone el escenario y Jacob dice: es mi momento. Diga conmigo, gloria a Dios. ¿Se dejó guiar por la ansiedad? No. Y los años estaban pasando y el bendecido era su hermano. Pero una persona que sabe esperar en Dios, una persona que sabe estar, como dice la Biblia, humillados bajo la mano poderosa de Dios. Ese término humillado no significa sentirse un completo miserable delante de Dios, porque hay personas que lo pueden interpretar así. Sino la palabra humillar significa reconocer que hay alguien por encima de mí, a su nombre. Reconocer que hay alguien que puede hacer mejores cosas que yo, con mejores características que yo. Y humillarme quiere decir estar ahí sujeto para aquel a quien yo identifico como mayor o como más grande. Estamos hablando del Señor, y el Señor dice: permanezcan delante de la presencia del Señor, que es mayor, que es mucho más grande, porque Él maneja tiempos diferentes. Y a veces el tiempo de Dios ni siquiera tiene que ver con tu juventud. Pastor, pero ¿por qué Dios no me utilizó en mi juventud? Porque no era el tiempo del Señor para ti. Diga conmigo, gloria a Dios. Un hombre tuvo que esperar hasta tener canas. Un hombre tuvo que esperar hasta ser abuelo, amados hermanos, perdón, hasta ser padre. Un hombre tuvo que esperar que los años pasaran para que Dios lo usara. Y lo peor es que lo conoció siendo joven a Dios. ¿Dios lo usó? No. ¿Dios lo levantó? No. Siendo un joven, solo tenía su creencia en Dios, pero Dios no hizo nada por él. No me malinterprete con esta palabra que estoy diciendo. O sea, en ese tiempo de juventud, Dios no lo usó para lo que lo tenía planeado. Simplemente dejó que viviera su vida. Cuando llegó el momento determinado, la Biblia dice que en medio de una zarza se le apareció y le dijo: es tiempo de que vayas y libertes a mi pueblo. ¿Por qué no lo hizo cuando joven? Lo hizo cuando era anciano, porque era el tiempo de Dios. Diga conmigo, gloria a Dios. ¿Cuál es el tiempo que Dios tiene para ti? Yo no te lo puedo decir, pero lo que sí te puedo advertir y recomendar en esta mañana es que no te dejes ganar por la ansiedad, porque por ansiedad muchos tenían la bendición, como Esaú, y terminaron con un plato de lentejas que se acaba en cualquier momento. ¿Por qué? Por la desesperación, porque quiso que las cosas pasaran ahora y en este momento. Ansiedad terminó ganando, le quitó por un lado, escúcheme bien, el propósito de la bendición de Dios, como también el tiempo del cumplimiento de la bendición de Dios. ¿Hasta cuándo tengo que esperar? ¿O cómo sé que lo estoy haciendo correcto? Porque estoy humillado, que quiere decir cerca de un ser superior. Estoy humillado delante de la presencia del Señor. Pastor, llevo generaciones de personas levantando. Se llevo viendo cómo Dios levanta a un joven, cómo Dios levanta a un anciano, cómo Dios levanta a este, cómo Dios
Dios levanta a aquel. Tus ojos han sido testigos de cómo Dios ha levantado a muchos, pero en tu vida sigue la misma situación. Tú sigues solamente delante de la presencia del Señor, humillado bajo su poderosa mano, porque vendrá ese el tiempo de Dios, el cual será tiempo de exaltación de parte del Dios de la gloria. ¿Quién lo entiende? Levante la mano y diga conmigo: gloria a Dios. ¿Crees que Dios te puede exaltar? ¿Crees que Dios lo puede hacer? Entonces mantén ahí tu vida delante del Señor, lejos de la ansiedad. Su nombre. Pastores, que van a venir años cuando yo ya no voy a tener fuerza. ¿Y acaso tú lees el futuro? Tú vienes del futuro a decirle a tu yo del pasado de que vas a quedar sin fuerzas. Yo conozco predicadores y personas de edades avanzadas que tienen mejor salud que los muchachos de hoy en día. Su nombre. Se choca un anciano con una silla, se parte la silla. Un joven se choca, amado hermano, con una silla, se parte el hueso. ¿Sabe una cosa? Dios tiene sus tiempos. Y a veces sus tiempos son más largos de lo que yo pueda imaginar. Porque un día para Dios, ¿qué cosa? Un día para Dios son como 1000 años. Pastor, o sea que Dios me va a usar en 1000 años. No, Dios también sabe hasta dónde es tu límite. Te conoce mejor de lo que te pueda conocer. Pero como para que tengas una referencia, que para usted dice: pastor, llevo 20 años y Dios no ha hecho nada. Para el Señor pasaron minutos nada más. Su nombre. Han pasado segundos y el Señor dice: todavía lo estoy preparando. Y el que está preparando ya está desesperadísimo. El Señor dice: pero recién dentro del proceso, recién estoy trabajando en su vida. Usted ya que no puede de la desesperación, el Señor dice: pero podés aguantar por lo menos un minuto más. A su nombre. El tiempo de Dios va a llegar. Para aquellos que saben esperar, sacan la ansiedad de su vida y la exaltación llegará, dice su bendita palabra. Póngase de pie, que el Espíritu de Dios hable mejor a su vida.